Cero. Muy buenos días desde Madrid, España. Les saludamos atentamente. Esto es Liga Internacional de Líderes, el canal de Evolution Lead TV en mi programa Amado Design On TV. Y estamos en esta oportunidad con un gran amigo español. Él es músico, es compositor y está transformando la vida de miles de personas a través de sus obras musicales. Él se denomina Iasabo. Iasabo está aquí con nosotros en esta oportunidad para contarnos acerca de sus talentos, sus dones, sus cualidades, sus virtudes, su arte en general y cómo es que está produciendo maravillosas obras musicales y también en escenarios, no solamente en discos, sino también hace presentaciones en vivo. Iasabo, ¿cómo estás? Bienvenido a Liga Internacional de Líderes. Hola, Amado. Un placer estar aquí contigo y muchas gracias por darme un hueco para contar mis cosas. Fantástico, Iasabo. Nosotros nos hemos conocido en el campo, en una reunión de amigos, y fue increíble cómo el universo nos junta, nos reúne a las almas afines. Vimos que teníamos muchos temas en común, el tema de los templarios, las civilizaciones antiguas, la historia, la arqueología, y hoy nos gustaría conocer acerca de ti. ¿Cómo nace Iasabo? ¿Quién es Iasabo y cuál es su propósito de vida? Pues mira, siempre he sido músico, o sea, siempre me ha gustado la música y siempre me ha gustado crear mi propia música. La verdad es que soy de esos pocos personajes que no sabe tocar nada que no sea suyo. Me pones delante de un piano y muchas veces me han dicho, ¿puedes tocar algo de los Beatles? ¿Puedes tocar algo de otra persona? Y yo no sé tocar nada, me lo tengo que aprender en el momento porque estoy enteramente centrado en componer mi música o dar mi visión del mundo a través del sonido. Realmente soy músico desde bien temprano. Empecé muy prontito escuchando a grandes visionarios como Vangelis, Mike Oldfield y Jar. Realmente era un tipo de música que mis amigos en el colegio no escuchaban, pero a mí me fascinaba y empecé a componer de ese estilo porque yo creo que es lo que más me iba. Obras de gran formato, echando mano de todo lo que tengo alrededor, de todas las sonoridades, las distintas culturas musicales que caigan en mi mano, yo las transformo y las convierto un poco en mi lenguaje. Y siempre he estado componiendo. He hecho un montón de cosas en la vida, porque ya sabes que la vida del compositor y del músico que no sigue las normas o las tendencias es compleja. Pero siempre he estado ahí. Y ahora, desde hace más o menos 3, 4 años, estoy completamente focalizado, ya a mis 50 años, un poco mayor, pero con una familia hecha y con la vida totalmente dirigida. Estoy completamente centrado en mi obra y en hacer que llegue a todo el mundo y que la gente disfrute con ella. Mira qué maravilla cómo la vida te va llevando a través de aprendizajes, ¿verdad? Decimos siempre que vivimos en un universo cuántico donde todo está relacionado, todo es energía, todo es pulsar, es vibración, y es un mundo invisible que es el que nos está gobernando tanto dentro de nosotros como afuera, arriba también es abajo, como dice el Kybalión, tú lo sabes, y como es afuera es adentro y viceversa. Entonces, esa sensibilidad artística, sensibilidad musical, y indicas que también tiene que ver con fuentes como la que captabas de Vangelis, Kitaro, etcétera. Me hace acordar mucho en los años 90 en Perú, cuando yo estaba en primer año de Derecho y escuchábamos, por primera vez escuché Vangelis y Kitaro con el grupo Rama, haciendo meditaciones y teniendo visiones de los ovnis, de los extraterrestres. Cuéntanos, Iasabo, ¿qué tipo de relación existe entre tu producción, tu autoría, con las civilizaciones antiguas, con esas civilizaciones energéticas cuánticas? Mira, yo te diría, yo he hablado mucho de creatividad en muchas charlas porque, pues no sé, por diferentes causas al final me he visto hablando sobre creatividad con distintos grupos de personas. Y eso me ha hecho pensar mucho en cómo compongo yo. Y sí es cierto que hay como dos tipos de composición o dos tipos de arte. Está el arte técnico. Tú aprendes unas técnicas que viene de la artesanía y terminas desarrollando una manera de trabajar y eso te aporta cierta creatividad y cierta manera de hacer las cosas que tienen como un sentido global, que es como esa parte técnica, podríamos decir. El reggaetón, por ejemplo. El reggaetón melódicamente o
a nivel verso y tal, es muy escueto. Y luego tiene como un armazón alrededor que tú puedes aprender a hacerlo, ¿no? Entonces tú aprendes esa técnica, puede ser mejor, peor, puedes tener medios mejores o peores, pero tú al final lo sacas. Hay otro tipo de música que es una música que no se puede explicar y que tiene un cariz especial. Y además hay mucha gente que es capaz de tener esa sensibilidad. En el caso de Vangelis y de Mike Oldfield, por ejemplo, en menor medida Kitaro, porque no tiene el nivel de estos otros dos monstruos, realmente tienen una capacidad de hacer un tipo de música que es tan inmediato y tiene un lenguaje, digamos, casi tan sintáctico, o sea, te toca tan de lleno que es poco, es difícil de explicar. O sea, luego tú analizas pues melódicamente pues cómo funciona la armonía, cómo funciona la melodía, tensión, distensión, lo que quieras. Pero hay melodías que son increíblemente sencillas, que no se sabe por qué, te tocan mucho. Y yo tengo la suerte de canalizar ese tipo de cosas. O sea, yo es cierto que cuando me he puesto a componer alguna vez he intentado luego entender qué es lo que ha pasado, porque yo paso un proceso que estoy tocando y surge algo, o a lo mejor surge una idea muy pequeña, yo luego me voy en el coche, voy haciendo, y al cabo de un rato algo ha anidado en mi cabeza. Y yo tiro y sale completa, sale la idea completa. O sea, no es, yo te diría que ese tipo de creatividad no es una creatividad que yo busque, sino más bien trabajo como un explorador. Yo me pongo a escarbar un poquito, encuentro algo, tiro de él y descubro todo eso. ¿Lo he hecho yo? Pues debe ser que lo he hecho yo, pero no tengo ni idea de cómo se hace. Y es muy difícil buscarlo y siempre produce un cierto vértigo porque, claro, cuando tú tienes ese tipo de melodías, que luego os hablaré de sitios donde podéis escuchar ese tipo de momentos mágicos, siempre produce el vértigo de ¿voy a ser capaz de hacer otra vez esto? ¿Me va a ocurrir igual? Y, y es que es cierto que ocurre. Entonces, la creatividad yo te diría que, o mi conexión con lo que veo yo alrededor, primero, tú tienes que estar completamente abierto a recibir cosas. No puedes juzgar esa cosa. Porque si tú juzgas esa cosa, directamente la estás contaminando y dejas, al que te pones a buscar, se va a escabullir. Y ya te vas a ir a un modelo, por ejemplo, reggaetón, que os he puesto un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa, puede ser una sonata romántica. La sonata tiene una estructura, te vas a ir a la estructura. Pero esa melodía que tú tienes el momento para descubrirla y solo tú tienes capacidad para descubrirla, debes dejar que fluya. Y esto es así, es cierto, o sea, no es palabrería y es un estado que tú tienes que permitir. Entonces, tú dejas que fluya esto, tú no juzgas esa idea, dejas que nazca entera y luego te pones a trabajar. A Igor Stravinsky, que es un compositor occidental muy, muy importante, ruso, hablaba siempre que la inspiración es un 1% y el 99% es trabajo. Sí, pero ese 1% tienes que dejar que anide o que esa semilla que crezca en ti. Es imprescindible. Y ese proceso, ¿con qué tiene conexión? Pues yo hay veces que no lo sé. Mira, yo tengo algunas melodías, tengo una obra ahora en marcha que se llama Campeador, que tiene que ver con el Cid Campeador, que es un héroe legendario español de los más antiguos a nivel europeo, que cuando yo hice esa música, hay algunas de las piezas que las hice con 14 años. Y yo no sabía que eso era el Cid. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, a medida que va evolucionando tu relación con un personaje que te llama la atención por X, el caso del Cid es muy evidente porque es hombre de familia, luchador, es fiel y leal a sus hombres, es un hombre que se hace a sí mismo, llega a ser un príncipe y viene de la nada, es de esos pocos héroes que dices, joder, este tío de dónde ha salido, que no viene de la nada y consiguió ser un príncipe de Valencia. Pues todo eso quizá tenga una conexión con tu vida. Yo también tengo 2 hijas como él, tengo los mismos miedos, también me tengo que hacer a mí mismo, tengo que avanzar por un mundo que está fuera de la economía general. O sea, yo estoy creándome mi propia historia. Y se establecen unas conexiones que te hacen encontrarte un tipo de joyas que tiene que ver con eso o recuperar algo del pasado tuyo
que de repente tiene un significado. Entonces ya te digo que para mí donde yo disfruto más y de lo que me siento más dichoso es de poder canalizar ese tipo de ideas y de descubrir ese tipo de historias. Y me encanta cuando hablo de creatividad o hago alguna conferencia sobre creatividad, animo siempre a la gente a que estén abiertos a eso, porque esa visión del mundo es completamente individual y personal. O sea, solamente tú puedes abrirte a que llegue esa creatividad hacia ti y sacarla y mostrarla. Solamente tú. Y además solo en ese momento. Muchas veces que yo estoy en casa y empieza a ocurrir algo y yo tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo porque lo tengo que apuntar en ese momento. Ahora, gracias a Dios con los móviles es maravilloso porque yo tengo todo lleno de grabaciones en el coche canturreando algo que están haciendo en ese instante, ¿no? Así que por ahí, por esos lares me muevo yo ahora. Fantástico, fantástico, Yasao. Fíjense, amigos, cómo es el proceso de creación. Somos seres con alma, con espíritu, con energía interna. Cuando nosotros desencarnamos, queda este biotraje, ¿verdad? Este biotraje es el que se le da, pues, sepultura, según los cánones de la cultura, de la religión al que pertenece, etc. Sin embargo, el espíritu, que es el que ha creado todas las cosas en vida, como nos lo está contando Yasao, increíblemente el proceso de creación en él, es esa inspiración divina. Eso demuestra que existe un mundo invisible, una energía que mueve todo lo que es este biotraje. Y además ese mundo invisible está regido por leyes, por principios espirituales, energéticos, cuánticos, como queramos llamarle. Y de alguna manera se cumple lo que también se explica siempre, que las ideas, los propósitos, las misiones de vida tienen una vida propia, pero van bajando de ese mundo invisible a lo que es este plano terrenal, tercera dimensión, y conectan con ciertas almas que tienen esa frecuencia para percibirlas. Algunos no lo perciben porque su ego, su mente racional, controladora o disminuida en valor o lo que fuera, por temor, miedo, lo que sea, no logra captar o asimilar o bajar esa información. Pero quienes bajan sí la información es aquellos espíritus, esas almas como Yasao, que están conectadas y que creen en que en ese proceso de inspiración es perfecto, sacando la mente, como muy bien lo explica Yasao. Qué maravilla, Yasao, eres un testimonio viviente de lo que nosotros explicamos a veces en las conferencias. Te agradecemos mucho, realmente es una maravilla. Muchas gracias. Bueno, tampoco es que o sea, no es que sienta algo especial, simplemente es cierto que cuando, o sea, cuando tú creas algo, sí, cuando encuentras ese tipo de artefactos artísticos, la verdad es que te sientes muy dichoso cuando eres capaz de compartirlo. Y cuando lo compartes y encima tocas en esa otra gente, la verdad es que es una sensación increíble. Sí es cierto, además de todo lo que hablas, que yo soy un gran amante de la ciencia y estoy muy pendiente de todo lo que va pasando en ciencia porque me encanta buscar. Y ahora se han encontrado y se han topado, esto que habláis vosotros cuántico, se han topado con una realidad y es que el universo tal y como es difícil de explicar si no es a través de una materia y una energía que llaman oscura. La llaman oscura por no ponerle una interrogación. Que realmente la ciencia se va dando cuenta de que sabemos muy poquito y que hay que estar abierto a que hay más opciones y que todas esas opciones podrían ser posibles. Yo creo que vivimos en un mundo científico muy interesante porque ese mundo de magia de la madriguera de Alicia resulta que es cierto y hay que estar pendiente de poder estar abierto a todo eso. Y la ciencia ahora mismo está abierta a todo eso, que es lo que me parece más sobrecogedor. Sabéis que acaban de lanzar el James Webb, que es bueno, el sustituto del telescopio Hubble, que lo han puesto a 1,5 millones de kilómetros en una zona donde siempre está detrás de la Tierra, le está tapando siempre el Sol, funciona por infrarrojos, bueno, tal. El caso es que ese telescopio, cuando lo enciendan, que están todavía calibrándolo y tardan hasta junio más o menos en ponerlo en marcha, o sea, vamos a abrir los ojos.
a una nueva ciencia. Y están todos ellos preparados para abrir los ojos a esa nueva ciencia. Entonces yo creo que es un momento muy interesante para que seamos capaces de dejarnos llevar por eso que tenemos y que no entendemos y que hay que dejarlo fluir, porque salen cosas, por ejemplo, como música, tan simple como música. Sabes que Vangelis para mí es mi padre musical, y de hecho tiene la misma edad que mi padre, biológico, y no tiene ni idea de música este hombre. Pues este hombre es un canal absoluto, o sea, él es griego, Evangelo Papanatasio, y él se deja llevar y a él llegan esas cosas. Entonces es increíble que sin tener esa técnica, alguien que tiene esa sensibilidad y esa capacidad de abrirse, muestra la obra que puede mostrar él. O sea, él muchas veces viendo una película se pone a tocar y te hace la banda sonora en el momento, ¿no? Hay poca música así, muy poca. O sea, se puede contar con los dedos de la mano ese tipo de música que es tan inmediata y que tiene una personalidad tan enorme y que está conectando algo de tu pasado o de tu futuro. Yo he habido muchas veces que tenía la sensación de componer algo y decir, esto va a ser relevante para mi vida. Porque es cierto que ahora ya que estoy en el otro lado del jamón de la vida, ya tengo 50 años, sigue estando presente esas músicas en mí. Entonces, es cierto que en ese momento de concepción tú te das cuenta de que algo ha pasado y algo ha pasado gordo, aunque no entiendas por qué. Y no lo has provocado tú. Con lo cual, en ese mundo misterioso que vivimos, no es mala idea que nos dejemos llevar, porque por algo está ahí. Una de las obras que tengo ahora planteadas, que me acompaña desde el 99, es una obra que se llama Tartesos. Me estoy especializando en temática no española, sino territorio español, porque estoy también con Altamira, que es, bueno, eso es paleolítico, entonces España había poco ahí, pero digamos que son nuestros ancestros. Y Tartesos es una de las grandes primeras civilizaciones, sabemos poco de ellos porque no dejaron un legado escrito importante y siempre se les ha relacionado con la Atlántida. O dicen que posiblemente la Atlántida, la visión platónica de la Atlántida, viniera de algún viaje o de algún conocimiento sobre esta civilización que estaba asentada en Huelva, que es la zona del Río de la Plata, tenían mucha materia prima para hacer armas, los fenicios tiraban de ellos y tal. Y se sabe muy poco de ellos, ¿no? Pues ese tipo de conexiones que tú decías con nuestro pasado, yo cuando compuse eso no se llamaba Tartesos, pero a medida que he ido montando la obra, me ha hecho pensar en otras realidades que no tienen por qué ser la nuestra, que tenemos que aprender de ellas y respetarlas, y que es una fuente de inspiración muy grande y una posible guía, ¿no? Entonces pongo toda la obra en Tartesos precisamente por esas conexiones con la Atlántida, con esa parte que no conocemos, que no entendemos, pero que ha estado ahí y que algo nos manda. Claro, es como que tu alma presiente, intuye. Por eso se dice la intuición es el susurro del alma, donde quizás no tengas la certeza a través de los sentidos corporales, los 5 sentidos básicos de la tercera dimensión, pero tu alma que se mueve en multidimensiones, intuye, sabe que existe, sabe que es cierto, sabe que fue, que es y que será, y que de alguna manera esa información te llega. Por eso es que tú puedes ver los puntos, cómo se relacionan en forma invisible. Invisible para otros, pero para ti muy bien. Son señales que vas a través de la intuición concatenando y armando todo lo que es una estructura musical, en el caso de los científicos, una estructura científica, etcétera, etcétera. Entonces hablamos también, y Asabo, que el universo está lleno de música. La naturaleza está llena de música, vibración sonora, ¿verdad? Efectivamente, y es muy diferente la percepción de la música de una persona adulta que vive en una región concreta, con una cultura concreta, a la de un niño. Yo empecé la ingeniería de caminos cuando acabé el colegio y la verdad es que no sabía ni que había puesto caminos en una de mis opciones. Yo ya estaba componiendo un concierto para violín, ya tenía mucha obra escrita sin saber nada de música y di el salto a decidir que, mamá,
yo quiero ser músico. Imagínate la hecatombe, ¿no? La hecatombe es bestial. Pero bueno, ella siempre disfrutó mucho con mi música y dijo, bueno, el niño o lo meto a músico o va a ser un desastre. Y cuando empecé a estudiar música, yo iba con niños pequeños. Yo tenía 20 años y yo iba con niños pequeños a estudiar solfeo y tal. Y tuve la suerte de meterme en un conservatorio donde estaban bastante locos. Había mucha gente de música contemporánea, mucho investigador musical. Enrique Blanco, por ejemplo, que es un gran profesional músico y teórico, y ese hombre en una clase me quitó todos los miedos a pensar y a disfrutar y a imaginar. Porque en una sola clase nos explicó qué es la música. Y la música no es, sigo con el ejemplo, o reggaetón, o rock, o orquesta sinfónica, sonata. Es el arte de manejar el sonido. Y hay infinitas maneras de disfrutar de ese sonido. Evidentemente, cuando nosotros hacemos una música que al final a ti, a nivel sensitivo, te llama la atención, es porque conecta con lo que tú eres y con lo que tú tienes. Y normalmente tenemos ya una estructura cerebral cerrada. Cada vez el corcho es más gordo, el callo es más gordo y es más difícil salir de ahí. Y hay músicas hechas a posta para que te gusten de manera inmediata, pero no llevan ese mensaje ulterior del que yo te hablo. Y, de hecho, hay más maneras de hacer música que no tiene que ser solo sonido. Tengo un trabajo que he desarrollado que se llama LayerText, que es un sistema lingüístico que tú puedes hablar con cualquier cosa. Puedes hablarlo con música, puedes hablarlo con movimiento, y tienen una estructura sintáctica, pero realmente con una flauta podrías hablar, con el movimiento de tu cuerpo puedes hablar, incluso puedes hacer un diálogo específico para que pudieras hablar con un delfín, por ejemplo, porque puedes utilizar los sonidos del delfín para desarrollarlo, ¿no? Y todo eso tiene un cariz musical, aunque tú no estás utilizando sonido. El sonido es vibración entre moléculas de aire o moléculas de lo que sea. En el espacio difícilmente vas a poder hacer algo así. Pero con LayerText lo puedes trasladar a la luz, por ejemplo, y sigue teniendo ese aspecto musical. Entonces, es cierto que hay algo en toda esta sintaxis, por así decir, que es una manera de decir cómo organizamos nuestras ideas los seres humanos, que ya puede trascender el medio. Y a mí eso me parece completamente apasionante, que podamos expresar ideas, sensaciones, opiniones personales a través de cualquier cosa, no solamente sonido. Y todo va bañado con ese aire musical. De hecho, yo la primera vez que diseñé esto te he sorprendido porque de esto no sabías, ¿eh? Pero la primera vez que diseñé esto lo llamé musiquengua, porque pensé que era el idioma de la música. Pero luego dije, ¿y si en vez de notas son flores? ¿Y si en vez de flores son gestos del cuerpo? ¿Y si en vez de gestos del cuerpo son piedras? ¿Puedo hablar con cualquier cosa? Y LayerText lo permite. Tengo que desarrollarlo todavía un poco más y ponerlo en marcha. He dado charlas en universidades, pero no me ha entendido nadie. Te lo tengo que contar. Pero que se puede, a nivel musical, trascender lo que es el mismo sonido. Simplemente al final es una manera de hablar. Había un filósofo que se llamaba Daseglio que decía que si la música no era una especie de idioma o lengua perdida ancestralmente, que hemos perdido su significado y que lo estamos volviendo a crear. Por ahí va la cosa. Increíble, increíble, Yasaue. Fíjate lo que nos traes con esta maravilla, con estas revelaciones. Cuando tú estabas hablando y decías que en el espacio no puede haber música porque como que no hay recepción del sonido. ¿Es así? Que no hay recepción del sonido. Entonces me viene la pregunta, entonces la música perceptible por nuestro oído humano de tercera dimensión solamente es provocado en un medio en donde hay oxígeno o dos. Podría ser así porque es el aire. Sí, no, puede ser cualquier medio o gaseoso o líquido. Tú puedes escuchar música debajo del agua, en una piscina. De hecho, el sonido llega más lejos dentro del agua porque las moléculas de un líquido están más pegadas que las del aire. Entonces, la transmisión sonora es más grande. De hecho, la ballena yubarta emplea eso para comunicarse con posibles novios a distancias, a miles de kilómetros de distancia.
De hecho, ahora el problema básico que tienen las ballenas es que hay tanta contaminación acústica por culpa de los grandes buques que esas comunicaciones no llegan y no encuentran novio. Entonces, pero vamos, quiero decir que el medio para provocar sonido tiene que ser un medio líquido, gaseoso o podría ser sólido también. Tú das un golpe, de hecho todos conocemos las actividades de nuestros vecinos porque el sonido va a través de las paredes. Es verdad que los sonidos más graves son los que se mueven mejor por ahí, ¿no? Pero tú necesitas un medio. En el espacio no existe ese medio, hay un vacío. Entonces, digamos que la música se mueve solamente en ese parámetro de comunicación de vibración a través de moléculas. Si no hay moléculas, la vibración no pasa. Entonces, no puede haber música en el espacio. Ahí la que Increíble. llevamos nosotros en nuestra mente, pero eso ya no es la que está en el espacio. Increíble. Y luego también otra pregunta que tengo es, ¿hay matemática en la música? Totalmente. Totalmente. De hecho, mira, en el caso de Campeador, que es una obra que es la que tengo ahora mismo más en marcha y la que estoy desarrollando más porque están involucrada la voz humana, grandes coros, orquesta sinfónica y electrónica a la vez, la obra ha evolucionado mucho. Y empezó siendo un ballet contemporáneo que había improvisaciones y tal, y al final la ha ido cerrando, ¿no? Y cuando yo tenía la sensación de que ha estado cerrada, es porque hay unas relaciones internas entre las piezas que son matemática pura. De hecho, o sea, yo cuando concibo una obra tengo el problema de que son obras de 45 minutos, una hora. Ahora estamos acostumbrados al mundo TikTok y claro, los niños a partir de los 15 segundos ya no pueden estar pendientes de eso, pero yo la concepción que tengo es así. Entonces, eso significa que tu estructura es muy grande y tienes que moverte en microforma y macroforma, ¿no? Y tiene que haber un cierto sentido de homogeneidad. Y esto que os voy a decir es una gran clase que me dieron a mí en música. Hay dos tipos de parámetros que siempre se manejan en el arte, que es tensión, distensión. Tú provocas una tensión para luego distendir y otra vez provocar más esa tensión. Y luego tiene que haber unidad y variedad. Jugando con esos ejes es como montas todo el arte y da igual el lenguaje que estés manejando. Cuando el cerebro ve ese tipo de situaciones, ahora me está llevando a una tensión y a una distensión y hay una unidad y una variedad, todo va a funcionar. Y musicalmente, en esta obra que te digo, cuando he ido explicándolo o he ido organizándola, me he dado cuenta que utilizo, ¿cómo te diría yo?, gestos musicales o relaciones, que son relaciones numéricas, que he estado empleando en otro sitio y la he estado haciendo en la macroforma o en la microforma. Toda la base estructural de la música es matemática. 100% matemática. También te digo que la matemática es una ciencia que está en plena evolución y hay cosas que seguimos sin conocer. Los matemáticos utilizan muchísimo su intuición para luego, a través de la lógica y tal, y el sentido común, explicar eso que la intuición les ha llevado. O sea, siempre nuestro cerebro funciona en un plano muy superior al que nosotros somos capaces de analizar. Y volvemos a lo de siempre, que hay que dejarse llevar. Fantástico. Esa capacidad innata del ser humano de conectar con su mundo interno, su potencialidad, y luego la relación con el mundo externo, ¿no? Que también está en contacto. A veces nosotros los seres humanos, en este formato tridimensional, que es limitado, totalmente limitado, la ciencia newtoniana, ¿no? Solamente y mecanicista, nos dice, pues, solamente existe lo que tus sentidos puedan percibir. Todo aquello que se pueda medir según los instrumentos actuales. Entonces, si fuese así, pues no podríamos de alguna manera medir algunos acontecimientos, algunos fenómenos paranormales, algunas situaciones de energía, básicamente. Felizmente, que ya en los últimos años del siglo pasado, siglo XX, ya la ciencia o un parte de los científicos está ampliando sus horizontes. Vemos pues en Japón un profesor Emoto, Masaru Emoto, que habla de las moléculas, las partículas del agua, los cristales del agua, las partículas
cómo van cambiando de acuerdo a la vibración que se le emite. Científicamente comprobado en el laboratorio de Tokio, un vaso, una copa con agua y se le vierte una oración de gratitud al universo, a la naturaleza, y se analizan las partículas del agua de esa copa y los cristales son preciosos, son maravillosos. Cómo se transforma la materia con la vibración, lo que le llaman en Japón antiguo milenario el sonen. Y al otro lado del laboratorio, otra copa de agua similar con otro agua y se le vierten contenidos de queja, de pelea, discusión. Y al analizar las moléculas, partículas del agua son deformes, oscuras, sombrías. Fíjate cómo se transforma la materia con la vibración del sonido. Y yo me pregunto, si nosotros somos más de la mitad de nuestro porcentaje biológico de agua, creo que las 2/3 es agua, imagínate todo lo que escuchamos a diario, los pensamientos que las personas se dicen, porque de alguna manera los pensamientos, las frases, las palabras que uno se dice o escucha también puede convertirse en, llamémosle, una música, una frecuencia musical. Entonces, ¿será por eso quizás que las personas están algunas sufriendo algún tipo de padecimientos, algún tipo de deformaciones celulares, etcétera, en virtud de la vibración de sus pensamientos, que por ser humano a veces está rumiando con el mismo tema mañana, tarde y noche, ¿no? ¿Qué beneficio tendría para, para los seres humanos percibir, recibir una música con una vibración, llamémosle de evolución, de sanación, no de involución? Por eso también de repente se habla también de la musicoterapia, ¿verdad? Cuéntanos un poco al respecto, según tu experiencia. Bueno, empezando con Newton, que es un absoluto monstruo, es cierto que la ciencia que nos mostró es la que tú dices, que es la que te permite ir a la compra, saber que tienes que andar para llegar de aquí a allí en cuánto tiempo. Lamentablemente también nos sirve para tirar bombas, porque toda la balística y todo el estudio de la balística viene de ahí. Digamos que es la ciencia de andar por casa y que nos ha llevado a la luna, ¿eh? Pero es cierto que luego, a partir de principios de siglo, mediados de siglo pasado, se ha demostrado científicamente en todos los ámbitos que un electrón puede estar en dos sitios a la vez. Y eso abre la caja de Pandora. Entonces, volvemos a lo que te digo antes, que todo es posible. O sea, sabemos muy poco, lo que implica que todo es posible. Y entonces, no hay que desprestigiar ni pensar que esto que, por ejemplo, tú estás comentando sea posible o no. Es que no lo sabemos. Y es cierto que ese 70% que estamos hechos en líquido, que es, de alguna manera es posible que ocurra una cierta, ¿cómo se llama? Sincronización o lo que sea, porque no deja de ser vibración, que son los de lo que estamos hechos todos. Pero sí que creo fundamental que tú estés abierto a, porque el tema de la música es un arte en el tiempo. El tiempo es el que manda aquí en todo. Es un tiempo flexible. Se ha demostrado también que es el tiempo, la gravedad hace que cambie el tiempo de un lado para otro, lo que sea, que hay diferentes tiempos. Entonces, como seres que vivimos en ese tiempo y estamos aferrados a él y no podemos salir de esa guía temporal en la que estamos, es cierto que si tú no estás dispuesto a dejar que eso entre en ese momento preciso, no va a entrar. Entonces, yo creo que no tenemos que esperar a que algo ocurra, sino que tenemos que estar abiertos a que ocurra. Y eso significa disfrutar de lo que tienes alrededor, utilizar tus sentidos, disfrutar del momento día a día, de lo que se te va presentando y que tú puedas canalizar todo eso. La música, por supuesto, a mí precisamente bueno, a mí me cambia fisiológicamente, completamente. Sufro mucho con ella, sufro muchísimo porque hay veces que no es todo tan fácil y que tienes que trabajar mucho eso que estás oyendo pero que no lo consigues captar.
que no es lo que como tú quieres que suene, no quieres, es una voz que te está diciendo otra cosa y no la encuentras ahí. A mí me machaca mucho, porque yo hay días que me acuesto en la cama y tengo en la cabeza una orquesta, o sea, no os podéis ni imaginar lo dañina que llega a ser, hasta que da salud. Pero para eso tú tienes que estar dispuesto. Entonces, todo ese tipo de distintos estilos musicales o lo que sea, que no tiene por qué ser para todo el mundo igual, pero tú tienes que estar abierto a descubrir. Tienes que dejarte llevar. Tienes que dejarte llevar. El mismo es el flamenco, lo que a ti te despierta por dentro y lo que te hace estar en una situación y en una manera de ver las cosas que te va a ampliar los horizontes de lo que tienes alrededor, te va a quitar, te va a anular chorradas que tienes en la cabeza. Todos somos bastante estúpidos. Es un ser en general muy estúpido. Y cualquier actividad o cualquier música o cualquier cosa que te saque de esa pequeña estupidez, de tu pequeño mundo insignificante, te coloca en una visión mucho más grande de todo. Y yo eso lo veo fundamental. Que, ¿sabes? Lo que me estás diciendo, eso de, empezando por el tema de las moléculas, que somos agua, es probable, pero si tú cierras, sabéis que hay gente, por ponernos un ejemplo, tú sabes que si tú caes de un coche en marcha y tú haces fuerza, se te rompen todos los huesos. Si tú caes de un coche en marcha y te dejas llevar como un pelele, es probable que no te pase nada. Pues eso está demostrado en ¿cómo se llaman? Tifones de estos que ha habido en Estados Unidos, que a uno le pilló inconsciente o le dio un golpe en la cabeza y luego el tifón lo llevó muy lejos y cuando cayó no tenía roto nada, porque no puso resistencia. Y físicamente es fácil de explicar, porque tú eres flexible, pero si tú te quedas rígido, rompes. Pues pasa lo mismo con todo. Si tú eres rígido a lo que te viene, es que viene una vez, no viene más. Estamos viajando en ese tiempo, viene una vez. Entonces, yo lo que aconsejo o lo que a mí me ha venido muy bien y que me gusta compartir con la gente es que tú tienes que estar abierto a todo lo que te venga. Cuando venga lo plasmas y ya luego lo analizas y lo pones bonito. Pero primero tiene que salir entero. ¿Qué es vibración? Que no lo sé lo que es, pero tú estate permeable. Fantástico, fantástico. Cuéntanos si a Sabo también. Tengo aquí en manos esta maravilla que me ha llegado, que es el Cid Campeador, que es una creación tuya. Cuéntanos cómo se creó, qué tipo de música contiene. Lo que os he comentado antes es la obra que tengo ahora mismo en marcha. Es para coro, electrónica y sinfónica. La sinfónica, ponerla en marcha es muy complicado porque son muchos profesionales los que tienen que estar, es muy caro y lo que la tengo es hecha virtual, ¿no? Que es, bueno, una de las tecnologías que tenemos ahora que es barata y que nos permite jugar con una orquesta desde casa es la música muestreada, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, esa obra lo que habla es del personaje Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Habla tanto del personaje histórico como del personaje mítico de leyenda. ¿Por qué? Porque a mí me parece alguien que tiene mucho que aportar a la sociedad actual. O sea, ahora mismo tenemos que reinventarnos en todo. Venimos de un destierro como el le ocurrió de Burgos, que bueno, la historia del Cid no es demasiado conocida. Todo el mundo sabe un poco del Cid, pero no saben la historia bien, entonces no me voy a meter ahí porque sería muy largo. Pero realmente es el primer autónomo de la historia, por así decir. Pero a nivel bélico, claro, este hombre monta su propio ejército y conquista media España para sí, porque le echan. Lo increíble es que es cómo lo hace con cierto factor suerte que tiene, pero él tiene un carisma especial y es alguien que cree en sí mismo, alguien que va viendo que va teniendo una misión y que no se aparta de ella. Y tiene la capacidad de, a pesar de los pesares, porque tiene dos momentos de desafío muy importantes, uno de ellos que le echan de su tierra y el segundo que a sus hijas las violan, cree haberlas colocado con unos condes y todo es un desastre y tienen que volver a recuperar la honra y la recupera a través de lo legal, no de la batalla y tal. Bueno, es un personaje que nos enseña mucho sobre la resiliencia,
sobre esa capacidad que tienen los héroes de volver a levantarse, volver a reinventarse como un autónomo. O sea, no tenemos que irnos mucho más lejos para ver que todos los que somos autónomos tenemos que rehacernos nosotros continuamente. Y eso implica mucha creatividad, mucha capacidad de esfuerzo y tal. Y este personaje habla de eso. Y yo lo que he juntado es toda la música medieval, porque este hombre es del año 1090, toda la música medieval y la he transformado con el lenguaje de hoy en día. Le he metido pues, rítmicas más actuales, he cogido sinfónica, he cogido textos en el castellano antiguo. El Cantar del Mío Cid es una obra que, bueno, es la obra escrita en castellano más antigua que existe. De hecho, el que escribe esta obra, escribe en un lenguaje antiguo para sí mismo, intentando imitar todavía pues el siglo X, el siglo IX. Entonces yo cojo esos textos en ese lenguaje y los meto con esa música medieval y le añado todo lo que sabemos hacer hoy en día. Muchas veces me dicen, es que eso estás prostituyendo la música medieval. Digo, mira, si Vivaldi hubiera vivido ahora, estaría utilizando samples sin dudarlo. O sea, sería DJ Vivaldi. O sea, no sé si habéis oído la música de Vivaldi, es maravillosa. A mí me parece, es una música fresca, pero tiene una rítmica que si este hombre sabe lo que hace una TR-808, te aseguro que sería DJ. Somos lo que somos en nuestra época y hay que disfrutar de lo que tenemos y lo que nos diferencia. Entonces yo he metido todo eso en esta obra. De hecho la estrenamos en una iglesia, una gran iglesia en Colmenar de Oreja en Madrid, y dije, voy a meter tecno en una iglesia. Y hay una pieza que se llama Babieca Antebar, que muestra lo que Babieca, el caballo del Cid, siente cuando le están dando en algo que él no entiende y va hacia la batalla. Y va hacia la batalla y está nervioso porque va hacia la batalla y va hacia sus miedos. Entonces la pieza demuestra lo que siente el caballo en un idioma que es inventado con una rítmica que es mucho más allá del medievo. Es una música como actual y muy visceral, ¿no? Como es un animal. Entonces eso es todo lo que hago en esta obra. Y lo que hago es contar con coros locales. Por ejemplo, cuando vamos a ir a Granada, y lo que he hecho es contactar con gente de Granada. Y ha habido un par de coros que les ha encantado la idea porque es muy loca y están estudiándose la obra. En Jaén estamos haciendo lo mismo. En Huesca hemos hecho lo mismo. Entonces yo voy contando con gente de todas las diferentes regiones y lo ponemos en marcha. Es una obra completamente apasionante. Yo os recomiendo que la miréis. Si buscáis a Yazabo en Spotify, tenéis ahí toda mi obra y hay una versión instrumental que da buena cuenta de la obra. Fantástico. Ya saben, amigos, busquen toda la producción musical de Yazabo en Spotify. Lo descargan, ¿verdad? Yazabo se descarga y ahí ya pueden escucharlo. No, la puedes ver en Spotify, tú te conectas y la escuchas gratis. O sea, no hay Perfecto. Que hacer. Incluso he metido la obra en YouTube. En YouTube hay un vídeo de YouTube que tienes toda la obra seguida, no tienes que pagar nada, no hace falta descargarla, sino que tú la escuchas en todos los dispositivos que tengas. Una manera bueno, me he encontrado, esto te lo digo a título de curiosidad, el nombre que me he puesto es un nombre que descubrí en un cuaderno mío de la infancia, lo descubrí escrito, y dije, tengo que utilizar este nombre porque me ha vuelto a aparecer. Apareció como 15 años después. Y el nombre es Iazabo. El nombre completo es Nonú Iazabo. Entonces, nadie se queda con ese nombre. O sea, he tenido problemas, me han llamado Aizoba, Izaba, Nani. Nadie se queda con el nombre. Y la realidad del nombre, que es una regla mnemotécnica y es de dónde viene, para que todo el mundo lo recuerde, es lo que dicen los niños cuando creen que ya saben hacer algo. Ya sabo correr, ya sabo montar en bici, ya sabo está mal dicho. En vez de ya sé, ya sabo es lo que dicen los niños pequeños en España cuando intentan hacer el verbo saber, lo hacen regular, ¿no? Y realmente es una frase. Nonú es un personaje de una obra mía que todavía está sin editar, se llamaba Nonú, el Señor de los Sueños. Y entonces soy yo que le digo al Señor de los Sueños, Nonú, ya sabo, y realmente no sé. O sea, yo creo que siempre estás viajando, siempre estás aprendiendo, siempre. Entonces, por si lo queréis buscar, es Nonú Iazabo con I latina, I-A-Z-A-B-O. Y es una frase que yo le digo al Señor de los Sueños, Nonú Iazabo. Así que ya tenéis para buscarlo en YouTube, en Spotify o donde queráis. Perfecto, amigos. Ya saben, esta historia fantástica
de nuestro amigo Nonú, con tilde en la U, y Azabo, con Z y B grande, B labial. Fantástico, Nonú y Azabo. Fíjate cómo realmente lo que veo es que eres una semilla estelar, ¿eh? Una semilla estelar. Y ese tema conversaremos en un seminario muy pronto, donde me gustaría que participes con varios expertos en el tema cuántico, místico, esotérico, científico también. Claro que sí. Porque las semillas estelares son las almas que han venido a encarnar en las últimas décadas para ayudar a la evolución de la humanidad desde cierto campo específico. Hay científicos, hay artistas, hay ingenieros, hay educadores, hay legisladores, en fin, hay psicólogos, terapeutas, en fin. Y creo que tú definitivamente eres uno de ellos en el tema musical. Fíjate todo el concepto, toda la metodología que usa, toda la creatividad. Qué fascinante. Realmente, Nonú y Asabu, un placer, gran amigo, haberte conocido y conocerte Muchas y gracias. caminar juntos, andar a caballo juntos en esta andadura, ¿eh? Desde luego que sí, una sorpresa, Amado, haberte conocido y además haberte conocido inmediatamente, porque nos conocimos inmediatamente, en el más sentido, en el sentido más grande de la palabra. Sí, sí, fue como muy inmediato. Así que yo un placer y que cuentes conmigo, vamos, para mí es un privilegio. Fantástico, muchísimas gracias, Nanu y Asabo. Honramos tu grandeza, honramos tu creatividad y honramos también esa capacidad de sensibilidad cuántica, metafísica, que lo aterrizas, lo trasciendes desde la música. Está fantástico. Amigos, ya Muchas saben, gracias. pueden escuchar a Nanu y Asabo en Nonú, nonú, Spotify. nonú. Perdón, Nonú y Asabo. Nonú y Asabo. Vamos a colocar esto también en el cartel ahí con tu nombre para que la gente se acuerde del nombre y de la cuántica. Debe haber también un tema ahí cuántico, ¿no? Porque las letras, la pronunciación también tiene una numerología, una vibración. Fantástico. Habría que analizarlo, sí, sí. Eso es, eso es. Tengo compañeras aquí en la Liga Internacional de Líderes que son numerólogas expertas en esos temas. Fantástico. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Nanú y Asabo. Gracias por estar aquí en Liga Internacional de Líderes en este programa y pues te auguramos el mayor de los éxitos siempre. Sigue creyendo en ti, en tu misión de vida, tus talentos y pues eres un ejemplo para todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.